Ay, Batfleck, ¿qué te ha pasado, tío? Pues nada, que me han echado de DC. Qué mal, qué mal me sabe. Lo siento, tío. No, no, tranqui, que me he casado con Jennifer López. Eh, oh, también es verdad. Pues nada, que si te gusta Batman, te gusta Joker, te gusta el cine, te gusta Jennifer López, quédate, porque este vídeo te interesa. Butaqueros y butaqueras, otro día más con vosotros, otro día aquí en vuestro canal de cine favorito, Butaca 84. Y hoy contento porque esta semana he estado preguntando en Instagram a todos los butaqueros cuál es su villano favorito. Y ya os digo que he recibido un montón de respuestas, así que muchísimas gracias, pero hay un butaquero que me dijo que su villano favorito era Joker. Y después, hablando por privado, me dijo que no solo Joker era su villano favorito, sino que Batman era su héroe favorito. Y me soltó un: oye Rafa, ¿por qué no haces un vídeo sobre estos dos? Y dije: y recordar que esto es una comunidad, así que Mark, tus deseos son órdenes y este vídeo va para ti. Hablemos de Batman en el cine, bueno, y de Joker también. Pero antes de nada, ¿qué sabes tú de estos dos? No tienes que saber nada porque yo ahora te hago un mini resumen. Batman. Nos vamos a 1939 en el número 27 de la revista Detective Comics. Ojo, Detective Comics. Las siglas, vais atando cabos. En la portada de esta publicación aparece por primera vez Batman, personaje creado por Bob Kane y Bill Finger, que por cierto la autoría y la fama de lo que es crear Batman durante muchísimos años se la llevó Bob Kane. Pero por suerte y a modo de justicia hace unos añitos esto se corrigió y le dieron también parte de la autoría al señor Bill Finger. Y como sé que a muchos os gustan los documentales, dejadme aconsejaros el documental Batman and Bill, de 2017, que vais a flipar. Si queréis saber más sobre esta historia con Bill Finger, vale la pena. Pero ojo, repito, 1939. Y sí, sale Batman por primera vez, pero recordar que esto es un proto-Batman, ¿vale? Todo lo que es su historia, los artilugios, el Batmóvil, todo esto aparecería con el tiempo, decir que es un personaje que se fue construyendo con los años. El Joker. Este apareció por primera vez en 1940 en el número 1 de Batman. Y es un personaje que genera un poquito de controversia ya que tiene unas historias de origen muy distintas y muy confusas. Pero bueno, que su primera aparición fue en 1940. Y también fue creado por Bob Kane, Bill Finger y Jerry Robinson. Con los años, este se ha convertido en el villano por excelencia de Batman. Si no, preguntar a un niño quién es el malo de Batman, lo tendrá claro: el Joker. Que por cierto en LATAM lo conocen también como el Guasón. Y una cosa que me flipa es que a Bruce Wayne le llaman Bruno Díaz. Que se llama Bruno Díaz, pero las empresas de la familia son las empresas Wayne. O sea, pero igualmente no seré yo quien critique las traducciones, ¿vale? Os dejo por aquí un vídeo. Pero es que Bruno Díaz es bastante top, ¿eh? Batman, el caballero de la noche, el hombre murciélago, el caballero oscuro. Hemos hablado de su origen en el cómic, pero ¿y en el cine? Vale, en 1966, la productora y canal de televisión ABC creó y grabó una serie llamada Batman, lo que es conocido como el Batman de Adam West. Y esto fue un éxito televisivo que se emitió del 66 al 68. Y tal fue el éxito que produjeron una película llamada Batman la película en 1966, que bueno, tampoco esperéis gran cosa, en verdad es como si fuera un capítulo de la serie mucho más largo. Pero bueno, era una película. Oye, que tanto en la película como en la serie aparecía el Joker interpretado por César Romero. No sé si os acordáis. Qué risas me pegaba yo de pequeño. Me acuerdo que había una televisión local que la emitía al mediodía. Ponían uno o dos capítulos y siempre lo mirábamos con mi hermano, con Pep, de pequeñitos, y los panzones de reír que nos pegábamos no tenían precio. ¡Buah, qué recuerdos! Ah, bueno, y os molaría también saber que en la serie el señor que interpretaba al pingüino era Burgess Meredith, nuestro Mickey de la saga de Rocky. Ojo, que el dato mola mucho.
Qué fuerte, ¿eh? Y después de este Batman fofisano de Adam West, pasarían unos años hasta que no volviéramos a ver a Batman en la gran pantalla. Nos vamos ya a 1989 con Batman, con Michael Keaton como Batman, Jack Nicholson como Joker, que esta película lo petó muchísimo, rompió la taquilla a nivel mundial y a partir de aquí, cada cierto tiempo, hemos ido viendo a Batman en el cine. Ha sido un no parar de películas y actores que, si queréis, los actores que interpretan estos dos personajes los repasamos a continuación. Batman. Como ya hemos dicho, tenemos al Batman de los 60 interpretado por Adam West. Ese Batman poco trabajado en el gimnasio que suelta onomatopeyas con bocadillos de cómic cuando sueltan puñetazos. Michael Keaton interpretaría a Batman en la película del 89. Pero también en la película que vino después, Batman Returns, del 92. Val Kilmer fugazmente se enfundó el traje de Caballero Oscuro en Batman Forever de 1995. Y George Clooney, al tanto, fue Batman en Batman y Robin, de 1997. Ojo, Batman recordado por tener los pezones de color. Sí, podéis... que el pobre hombre ha pedido perdón, aunque tampoco es cosa suya, ¿sabes? No creo que fuera George Clooney que le dijera al de vestuario, oye, resalta los pezones de Batman y si puedes ponlos plateados. No creo que Clooney aquí tuviera nada que ver. En la trilogía de Nolan, Batman es interpretado por el actor Christian Bale. Batman Begins de 2005, El Caballero Oscuro de 2008... y el regreso de El Caballero Oscuro, la leyenda renace, de 2012. Ya te digo que Christian Bale se ha ganado un espacio en el corazoncito de los fans de Batman. Y en las películas del señor Zack Snyder, Batman es interpretado por Ben Affleck. Recordaré en Suicide Squad de 2016, en Batman v Superman también de 2016, y en la Liga de la Justicia, tanto la versión normal como el Snyder Cut, que son de 2017 y 2021, también. Ben Affleck, que por cierto a mí, aunque sé que me vais a tirar sillas y piedras, a mí es un Batman que me gusta. Yo Ben Affleck siempre respect, nada que decir. Ben Affleck siempre en mi equipo. Y ya sé que ahora van a salir nuevos Batmans y que evidentemente hay Batmans que repiten, no hago spoiler, está en los trailers, pero a día de hoy el último Batman que hemos podido ver en pantalla está interpretado por Robert Pattinson. El Pattinson, que yo por cierto soy de los que no daba un duro y después me cayó la boca. Película muy muy chula. Batman, Batman, Batman y Joker. El primero, como ya hemos comentado, ya lo sabéis, es el de los 60, interpretado por César Romero. Un Joker un poco pasado de vueltas, así, muy humorístico, que la verdad es que a mí, me hacía partir el pecho de risa. Y nos vamos hasta 1989 otra vez, donde César Romero pasó el testigo a uno de los grandes, pero de los grandes grandes. Hablamos de Jack Nicholson, quien interpretó en esta película del 89 el Joker. Yo ya sé que no es el mejor Joker y bla bla, pero es que a mí Jack Nicholson lo que haga, me parece maravilloso siempre. Le tengo muchísimo cariño. Aparte, yo creo, no sé si lo he comentado aquí alguna vez, pero creo que es la primera película en la que yo tengo recuerdo de ir al cine a verla. Que fuimos con toda la familia, con mi hermano, con mis padres, con mi abuela. Sí, con mi abuela viendo Batman. Por eso creo que le tengo un cariño especial. 2008, Heath Ledger se maquilló e interpretó al villano en El Caballero Oscuro, de Christopher Nolan. Un Joker villano total, es decir, hasta el momento el Joker interpretado en el cine era más bien bromista, era como divertido, un poco loco, pero aquí podemos ver un Joker al que le habían dado la vuelta, seguramente muy influenciados por el cómic La broma asesina de Alan Moore, que por cierto es una pasada, es un cómic que si os gusta el personaje tenéis que leer, más que nada porque define lo que es un poco el origen, ¿vale? Del personaje, aunque como siempre en Joker no sabes si es verdad, si es mentira. Pero bueno, el caso es que cogieron tanto Nolan como Ledger un Joker mucho más oscuro, mucho más malvado, el Joker que ya daba yuyu de verdad cuando aparecía, donde el nivel de locura ya no era broma, es decir, era un loco chungo, tóxico. Y bueno, me parece que hace una actuación brillante. De hecho, aunque de manera póstuma, le dieron el Oscar por este papel.
Y oye, totalmente merecido, nada que decir. Es un Joker que me encanta. Y ya hemos hablado del Joker más controversico, seguramente, a partir de 2016, con las películas de Zack Snyder, donde lo interpretó el actor Jared Leto, que aunque el tío yo creo que hace una buena actuación, muchos fans le tienen muchísima manía. Mucho que dice, oye, pero es que claro, es que en el Escuadrón Suicida, dice, pero saber si la película es una mierda. O sea, no va a tener la culpa este hombre. Por los 10 minutos que sale, tampoco creo que estropee una película que para mí, o sea, es un petardo. Pero ojo, 2019. Entra en escena el actor ya de culto, el señor Joaquin Phoenix, interpretando a un Joker muy en horas bajas, donde nos muestra su origen, ¿vale? De una manera un poco distópica, pero con un Joker, como decíamos, un poco homeless, con un estado de salud mental horroroso. ¡Qué familia! Piel de gallina. De hecho, creo que la película tiene muchísima fama, pero yo creo que el 90% es gracias a la actuación de este señor. Y otra vez vayamos a esto, ¿eh? El señor Joaquin Phoenix por esta actuación ganó el Oscar. Así que Batman 0, Joker 2. Y bueno, cuéntame tú, ¿cuál es tu Batman favorito? ¿Cuál es tu Joker favorito? Aquí tienes el cajón de comentarios donde nos lo puedes explicar y hablaremos de ello. Que si te gusta mucho Batfleck, Ben Affleck, dilo también, ¿eh? No pasa nada. O Jared Leto. Yo soy el auténtico caballero oscuro. ¿Qué dice este tonto del casco? No seas celoso, que de ti también haremos un vídeo algún día, ¿vale? Venga, datos curiosos que sé que os gustarán. Clint Eastwood, ojo, Clint Eastwood estuvo a punto de interpretar Batman en una proyecto que no vio la luz, que se llama Batman Beyond. Pero cuidado que también estuvo propuesto para interpretar el Batman de Keaton en 1989, lo que fue descartado por su edad. Y otro que pudo ser también Batman es el señor Bill Murray. Que esto es una locura, si lo lees hay una entrevista donde habla de ello, y fue un proyecto que tenía que dirigir Ivan Reitman, el director de Los Cazafantasmas, y que era un Batman un poco historia de amor, donde en principio el Batman tenía que ser interpretado por Bill Murray y Robin por Eddie Murphy. Y después de muchos líos que hubo en la preproducción de todo esto, incluso Eddie Murphy quería ser Batman. Decía que él no iba a ser el Chico Maravilla, ni iba a ser Robin, ni nada por el estilo, que él iba a ser Batman. O sea, y ahora, después de esta vuelta de tuerca, imaginaros una película de Batman romántica donde Batman era Eddie Murphy y Robin era Bill Murray. Que yo no sé si a día de hoy es posible, pero si hacen algún tipo de Vercami o recolecta, contar con mi dinero, ¿eh? Otro dato curioso que sé que os gustará, ¿recordáis esta escena? Durante muchísimos años se ha rumoreado de que el señor Ledger, al interpretar esto, al fallar la pirotecnia, interpretó y improvisó que el aparato no iba. Pero bueno, ha salido el bueno de Christopher Nolan a desmentir todo esto y decir que no, que toda esta improvisación estaba escrita en el guión. Christopher aguafiestas Nolan porque la verdad es que el rumor molaba. Te podrías haber callado, señor Nolan. Bueno, y sé que no es el Joker, pero ¿recordáis la película de Batman Returns, donde Danny DeVito interpreta al Pingüino, que por cierto de manera magistral me parece espectacular? Ese papel en principio se había ofrecido y casi aceptado, tenía que interpretarlo el señor Rowan Atkinson, Mr. Bean. Es otra cosa por la que yo pagaría por ver. Oye, que DeVito me mola mucho, pero ostras, haber visto algunas, ni que sea algunos cortes con Rowan Atkinson haciendo de Pingüino, la crema. Joaquin Phoenix perdió más de 20 kilos para hacer la película. El señor Ledger estuvo encerrado más de un mes en una habitación de hotel, haciendo garabatos, probando voces de loco, incluso escribiendo un diario. Incluso el actor Jack Nicholson ha confesado que fue un papel difícil y que le afectó un poco. De hecho, este último, Jack Nicholson, en alguna entrevista ha dicho que él, cuando se enteró que Heath Ledger iba a interpretar al Joker, intentó advertirlo. Que también te digo que no dice de qué, pero intentó advertirlo, eso dice él. Fijaros que este papel ha sido complicado para todos los actores que lo han interpretado. Y al igual que queremos saber cuál es tu Batman y Joker favoritos, aquí otra vez en cajón de comentarios, si sabes anécdotas, datos curiosos que puedan interesar, oye, compártelos con todos los butaqueros que os leemos.
Y así hablamos un poquito del tema. Y hasta aquí el Batvídeo de hoy, que espero que os haya gustado y, como os decía antes, que participéis. Y como siempre, pedirte que compartas el vídeo si crees que a alguien le puede interesar, que nos des tu like y sobre todo que te suscribas si no lo estás, porque es un pequeño gesto pero que a nosotros nos da la vida. Batman y Joker, la dualidad, el yin y el yang. Estaremos atentos al futuro para los cara a cara de estos dos personajes que puedan venir, pero recuerda, mientras esto no llega, si tienes un ratito, mira cine.